Buenas a todos. Vamos a iniciar la presentación acerca de nuestra actividad número uno de la asignatura Taller 2, en donde hablaremos de la investigación cuantitativa, así como procesos de investigación. Mi nombre es Larry José Obispo Salazar, de la Maestría en Integración de las TIC para las Organizaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Lo primero que revisaremos es qué caracteriza la investigación cuantitativa. El enfoque cuantitativo consiste en utilizar la recolección de datos para que se pueda realizar la prueba de hipótesis con base en medición numérica y en el análisis estadístico. La idea es establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se pueden brincar o eludir pasos. El orden debe ser riguroso, aunque se pueda redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se van derivando los objetivos y preguntas de la investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y se determinan las variables. Se traza un plan para probarlas, lo cual termina siendo un diseño, y se miden las variables en un determinado contexto para analizar mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, cada cuánto ocurren y con qué magnitud. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. Adicionalmente, una vez planteado el problema de estudio, el investigador o la investigadora considera lo que se ha investigado y construye un marco teórico. De este marco teórico se pueden derivar varias hipótesis, ¿sí? Cuestiones que se examinan si son ciertas o no y se someten a prueba mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Si estos resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con esta, se aporta evidencia a su favor. Se pueden refutar, se descartan en algunos casos, ya que se buscan siempre las mejores explicaciones y nuevas hipótesis, y cuando se apoya la hipótesis, se genera la confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Las creencias se generan antes de recolectar y analizar los datos. De esta manera, pues estas hipótesis las podemos llamar creencias. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Debido a esta recolección, la podemos llevar a cabo utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por toda la comunidad científica. Para que esta investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debemos demostrar que se siguieron tales procedimientos. Como con este enfoque lo que pretendemos medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el mundo real. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, es decir, mediante cantidades, y se analizan con métodos estadísticos. En el proceso se debe tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones o distintas o rivales a la propuesta de estudio se desechen y se excluya la incertidumbre. De esta forma se minimice el error. Los análisis cuantitativos podemos decir que se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de estudios previos. Esta interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros, de acuerdo a un Rao, Grindal y Williams, esto dicho en 2005. Los estudios cuantitativos siguen un patrón
predecible y estructurado. Esto se llama proceso y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. En una investigación cuantitativa, intentamos generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, que lo llamamos muestra, a una colectividad mayor, que llamamos universo o población. También lo que buscamos es que estos estudios efectuados se puedan replicar. Al final, con los estudios cuantitativos, se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Significa que la principal meta es la formulación y la demostración de las teorías. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generales poseen estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuyen a la generación de conocimiento. Esta aproximación vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, según Berman en el 2008. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene explicar cómo se concibe esa realidad de acuerdo a esta aproximación en la investigación. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? En cuatro aspectos fundamentales. Es un proceso deductivo, un proceso secuencial, se deben seguir los pasos, un proceso que es probatorio y que pretende analizar la realidad de manera objetiva. Podemos decir que hay dos realidades. La primera es una realidad interna, que consiste en analizar las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, que pueden ir desde las más vagas o generales, que podemos llamar intuiciones, hasta convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. La segunda realidad es objetiva, es externa, es independiente de las creencias que tengamos sobre ella. Podemos hablar de la autoestima, podemos hablar de una edificación, de una enfermedad, es decir, de realidades que constituyen a pesar de lo que nosotros pensemos de ellas. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? El enfoque cuantitativo nos habla de positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Hay una realidad que conocer, se puede hacer a través de la mente. Existe una realidad objetiva única y el mundo es concebido como externo al investigador. El enfoque cualitativo nos habla de un proceso de fenomenología constructivista, naturalismo e interpretativismo. Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Existen o podemos tener varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de una premisa, de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cómo se caracteriza? La conocemos como investigación mixta. Es un enfoque relativamente nuevo e implica combinar los dos métodos. ¿Cuáles son sus características? Presenta planteamientos más abiertos que van enfocándose poco a poco, se conduce básicamente en ambientes naturales y los significados se traen de los datos, no se fundamenta en la estadística. ¿Cuáles son las características de la investigación mixta? Recopila y analiza rigurosamente datos cualitativos y cuantitativos basados en preguntas de investigación. Integra múltiples formas de datos combinándolos concurrentemente o secuencialmente y prioriza una o ambas formas de datos. Esta es la presentación que quería compartir. Les comparto la bibliografía de la misma.
Fernández Batista de 2014, Metodología de la Investigación, sexta edición, México DF, McGraw-Hill. Muchas gracias a todos.